Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por de vuelta la amplia convocatoria que ha tenido este segundo conversatorio que organiza la carrera de especialización en educación y políticas públicas para la primera infancia. En esta oportunidad hemos invitado a tres especialistas en lo que es desarrollo y juego. Empezando desde la derecha la tenemos a Natalia Ledesma, luego Clarisa Menajovic y Menajovsky, siempre lo voy a decir mal, y aquí a mi lado a Gabriela Goblan. Después ellas se van a presentar más en detalle. Yo como la directora de la carrera, mi nombre es María del Carmen Maimone, les doy la bienvenida. En el chat tenemos algunas docentes y estudiantes de la carrera también, que nos van a ayudar desde su domicilio con la organización. Les voy a explicar un poco la mecánica. Esto es un conversatorio, es decir, aquí las que yo llamé disertantes primero van a disertar poco, van a interactuar mucho con ustedes. La idea es que ustedes participen, opinen, pregunten, así que cada tanto va a haber una secretaria en el chat que va a parar y va a leer las opiniones y preguntas que ustedes hagan para que puedan ser respondidas y puedan ser dialogadas. Obviamente para los que están aquí presentes también es lo mismo. Levantan la mano y intervienen, preguntan, opinan. Bueno, yo lo único que me queda lo único que les pido a los que están en el chat, que si alguno tiene en su Zoom puesto un nombre de fantasía o el de una institución, que lo cambien y pongan su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque después tenemos problemas con las certificaciones. Nosotros no tenemos más forma, digamos, mejor forma de ver. Por ejemplo, hay alguien que dice, que yo leo desde acá, que dice Xiaomi 23100. Bueno, yo no sé quién es, porque cuando ustedes se inscriben con un nombre y un apellido. Y yo voy a cotejar la lista de presentes con los inscriptos y voy a enviar las certificaciones a los presentes. Entonces, a Axiomi, no sé dónde enviársela. Entonces, le pido, por favor, que cambien ustedes ahí el nombre, aunque sea por hoy, después lo vuelven a cambiar, y pongan el nombre. O me van a tener que mandar un mail y decirme, yo estaba en el chat con el nombre tal. Así las puedo unir, la presencia con la inscripción. No sé si me explico. Espero que sí. Y quería leer que desde la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Mendoza, nos han mandado un saludo muy cordial, así que quería leérselos a todos, compartirlo con ustedes. Dice así: la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Mendoza agradece la invitación al segundo conversatorio Cuando el entretenimiento desplaza al juego, la urgencia de recuperar el juego como experiencia vital y proceso constitutivo. Esta iniciativa aborda una temática de gran relevancia y actualidad para nuestro trabajo. La reflexión sobre el rol del juego en la primera infancia y el impacto que tienen las nuevas dinámicas sociales en el desarrollo infantil es fundamental. Compartimos plenamente la visión de que el juego es un derecho y su recuperación como espacio de aprendizaje. Mediación simbólica y construcción de lazos es una prioridad en nuestras políticas educativas. Bueno, queríamos compartirlo. Abrimos ya el espacio, le dejo la palabra a las responsables de este conversatorio y que sea una linda jornada. Hola, bueno, buenas tardes. Creo que después de las 12 se dice buenas tardes, es un horario raro. Me reía porque recién en el chat decían, se está escuchando todo, como diciendo, les avisamos, sabemos que esta cosa del armado y todo se estaba escuchando, pero bueno, mi nombre es Natalia Ledesma, soy una de las participantes acá de esta actividad del día de hoy y quería un poquito contarles, o sea, hacer la presentación simplemente como de la propuesta, la dinámica sería, ¿no? En el tiempo que tenemos, cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a distribuirnos un poquito la palabra y demás. Ante todo, de parte de las tres, quiero agradecer acá la especialización. Muchísimas gracias, María del Carmen, por invitarnos a pensar, a discutir, a ponernos a pensar sobre estas cuestiones.
acá los muchachos, hay gente filmando, también muchas gracias a la parte técnica, a las personas que vinieron en asistencia presencial, tenemos compañeras y compañeros acá de la zona de Luján y también obviamente todas las personas que están presentes vía Zoom, que ahí estuvimos chusmeando las presentaciones que son de distintas provincias, de distintos lugares, así que súper bien, poder encontrarnos en esta cosa extraña de la virtualidad, presencialidad, pero bueno, nos permite romper un poquito con esta cosa zonal y abrirnos, ¿no?, a otros territorios, digamos, lugares y estas cuestiones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería contarles que la idea es hacer como una mini, pero realmente mini, presentación de cada una de nosotras y que cada una pueda por lo menos traer una idea o algún mini relato también de por qué o qué nos trajo hasta acá, digamos, ¿no? El título lo armamos entre nosotras tres y pensamos la temática y la organización de lo que queríamos decir, pero bueno, un poco la idea era contarles eso, cómo se nos fue armando a cada quien. Como les decía, mi nombre es Natalia Ledesma y yo soy docente en distintas universidades nacionales, estoy dando clases también en espacios, digamos, terciarios de formación docente. Trabajo mucho en lo que es la temática de inclusión escolar y acompaño equipos de trabajo e instituciones en distintas, ¿no?, digamos, distintas profesiones del campo de salud y educación que trabajan con infancias, ¿no? Con lo cual hay algo ahí todo el tiempo de esta idea, ¿no?, de el juego, la infancia y qué sé yo, que está como, por lo menos a mí, haciéndome pensar los nuevos escenarios, situaciones, relatos. Bueno, y cuento dos pavaditas que me pasaron cuando estaba pensando en esto. Una le contaba a las chicas, una hija de una amiga mía que tiene 2 años, que sabe jugar, juega todo, juego simbólico, juego de esto, juego del otro, divina, hiperestimulada, todo divino. Me comentaba la mamá que ella la quería hacer ver un videíto, viste, como los dibujitos, lo que llamamos dibujitos animados ahora en el celular, y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiere ver más dibujitos, quiere ver shorts. Shorts son esos videítos de TikTok o algo que duran 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos, y ella me decía que no veía uno completo, como que había algo medio, ¿entienden? Así de empezar a pasar el celular y ver esos cositos e irlos, ¿no?, pasando. Y otra cuestión que tiene que ver con el mundo adulto, que digo, son anécdotas, pero que hacen a la época y a la pregunta que nos estamos haciendo, es que ya escuché como 5 o 6 personas alrededor mío que me dijeron, me estoy sacando las aplicaciones del celular. O sea, gente grande que dice, me saqué Instagram, me saqué esto, ¿no? Como algo de, ¿no?, vamos a empezar a pensar estas coordenadas de el tiempo, el espacio, los objetos, ¿no? Algo de la relación con la realidad. Y a mí me pareció honesto para arrancar, no solo decir, los niños no juegan, sino empezar a encuadrar esta charla en, bueno, como sociedad, en qué momento estamos, qué nos pasa, cuáles son nuestras prácticas y cuál es la relación también de los adultos con lo lúdico o con la cuestión del jugar. Eso era lo que yo quería decir al inicio, le paso a Clarisa y después sí arrancamos con una pequeña exposición. La idea es que luego de cada pequeña exposición mínima, que es algunas coordenadas de lo que cada una pensó, podamos escucharnos, hablar, no solo preguntas, tipo traer ejemplos, cosas, cuestiones, y vamos a ir leyendo, como decía María del Carmen, del chat, comentarios o cosas que quieran aportar. Vamos a tratar de hacerle honor a la palabra conversatorio y que no sea como si fuera unas jornadas, una ponencia. Sé que es difícil y a veces cuesta animarse, pero bueno, esta es la invitación. Clarisa. Buenas tardes a todos. Nuevamente gracias a la carrera de posgrado por invitarnos. Mi nombre es Gabriela Goulan. Soy profesora de enseñanza inicial y maestra maternal. Como a mí me gusta decir, soy maestra jardinera. Trabajé 33 años en la educación pública como maestra, como directora, y acá en la ciudad de Luján tuve la dicha de poder supervisar la primer sala maternal para hijos y hermanos de alumnos en escuela secundaria, que sigue funcionando en una escuela secundaria de acá de Luján. Bueno, la idea es la preocupación de no ver a los niños jugar libremente, y eso nos trajo hasta acá. Así que bueno, la idea, como ya dijo Natalia, es poder conversar, pensar juntos algunas estrategias, poder llevarnos algunas ideas de pequeñas cosas que podamos ir cambiando a partir de hoy.
Bueno, ¿cómo está? ¿Ahí? Me llamo Clarisa Menajowski, yo soy psicóloga, estoy formada en psicoanálisis, lo cual me llevó a trabajar mucho en consultorio, en principio con niños con los cuales había cuestiones básicas de su desarrollo que estaban muy complicadas. Esto se vio muy fuerte después de la pandemia, pero también superviso el área de primera infancia del municipio de Luján. Y ahí me fui encontrando con los docentes y el estupor, el desconcierto de lo que pasaba en las salas, ¿no? En estos últimos años, donde todo lo que era esperable no sucedía. Entonces, si se esperaban primeras palabras, estas palabras no había. Si se esperaban los primeros vínculos de juego con otro, en buena parte de la sala esto no sucede. Si se espera que a cierta edad empiecen a vestirse, aparece un ataque de nervios porque no se pudieron abrochar una campera, digamos, ¿no? Estas cuestiones que empezaron a aparecer tanto en en la consulta individual como en el diálogo con docentes, me fue forjando en estos últimos años esta pregunta acerca de qué está pasando con las infancias. Y uno ahí empieza a entrar en diálogo con otros, y eso en contraste con que, como bueno, Natalia y yo somos docentes acá del Departamento de Educación, también está Valeria Zuque, que es otra compañera de nuestro equipo, y nosotros que trabajamos en materias que tienen que ver con el estudio del desarrollo, nos fuimos encontrando con el fuerte contraste entre lo que se supone que esperamos de las infancias y lo que está sucediendo. Esto nos llevó también, estamos iniciando un proyecto de extensión universitaria que tiene que ver con esto, con preguntarnos por las prácticas con las infancias. Bueno, y es desde aquí, infancias y adolescencias, en realidad, porque hay un hilo conductor entre lo que está pasando con las infancias y esta imposibilidad de jugar, de vincularse con otros, de hablar, de tener una mínima narración, ¿no? Porque en el ejemplo del pasar, ¿no? De no poder ver ni siquiera una mínima historia, eso también incide fuertemente en el relato, ¿no? Donde cuando empiezan a hablar son monosílabos, no hay narración, no hay historia, ¿no? Hay hechos puntuales, no nos hablan. ¿Les hablamos nosotros? Digo, los chicos no nos hablan. ¿Nosotros les hablamos? ¿Les estamos hablando? ¿Les estamos narrando? ¿Estamos contextualizando? El otro día escuchaba esto de que ahora la historia es la historia de las fotos, ¿no? Nos aparece en el celular recuerdos del año 2023. ¿Qué es el recuerdo? Imágenes. Y nos quedamos con que los recuerdos son las imágenes, lo estético, lo que vemos. ¿Quiénes éramos? ¿Qué nos pasaba en esa época? ¿En qué contexto estábamos? ¿Y qué de esto transmitimos a las nuevas generaciones? Generalmente muy poco, ¿no? Entonces ahí estamos empezando a recapitular esta ausencia de juego, por lo menos juego como venimos entendiendo el juego, y también esta ausencia de toda una cuestión de época en relación a esto que se genera. Entonces, para recapitular un poco mi preocupación, y aquí abro la primera pregunta a ustedes, es ¿qué vemos hoy? ¿Qué registramos hoy en estos primeros años? A este desconcierto, ¿ustedes comparten, aquellos que trabajan en escuelas, aquellos que tienen hijos, conocidos, pacientes, otras profesiones, comparten una sensación de desconcierto en relación entre lo que esperamos y cómo se dan las presentaciones actuales? Pregunta, dejo abierto, invito, no sé si alguien acá quiere hablar, y mientras tanto en el chat si pueden contestar. ¿Alguien querría opinar acerca de esto? ¿Repito la pregunta? Fue muy larga. ¿Ustedes también notan este planteo de que hay un desconcierto en relación a cómo hoy encontramos a las infancias? Complejidad con el lenguaje, la búsqueda de la inmediatez, no poder esperar, se frustran muy rápido, quieren hacer algo y no sale bien y ya se descarta. ¿Algo de estos rasgos también son registrados por ustedes? ¿Algo de esto tuvo que ver o no con las cuestiones que los llevaron a querer participar hoy? Ahí hay caras que dicen que sí. Yo agrego, no sé si es, ya con ese creo que está bien. Comparto un poco y agrego esto que estoy notando desde la cuestión de amistades que tienen hijos, o también en el consultorio. Yo no atiendo a niños, pero sí atiendo a familias, entonces a
adultos que bueno, tienen hijos, y la preocupación también no solamente es esto, sino también el tiempo, me parece, que quizás desde el mundo adulto no se tiene, o por distintas cuestiones. Digo, ayer digamos, también me comentaba alguien en torno, bueno, a la cuestión social, que bueno, tenemos más de 2 trabajos los adultos, y quizás qué tiempo se le dedica, si hay un tiempo de calidad, digo, para historizar, para jugar, ¿no? Y no solo leer el mundo como adultos, ¿no? Me parece. Sí, la cuestión es que es el tiempo de calidad, porque también en las conversaciones que vamos iniciando, en los talleres, aparece un quiero jugar, pero, ¿no? Pero, no sé cómo, me cuesta, no entro en código, a veces cuesta, hay voluntad de querer jugar y no poder jugar con los chicos hoy por hoy. Distintas razones que es parte de lo que queremos abrir, ¿no? Pero hay también preocupación. Yo preguntaría aquí también si alguien quiere traer sus preocupaciones también desde las familias en relación al desencuentro que hay entre lo que esperamos y lo que nos encontramos a veces con el uso del tiempo libre, el disfrute, el juego. En relación a lo que decía Valeria, Clarisa, ¿por qué no das el ejemplo del supermercado? Porque a veces esa falta de tiempo o porque puede pasar, el no querer sentarme a jugar con mi hijo porque no sé desde dónde hacerlo, porque también tiene que ver con las experiencias que cada uno trae, las experiencias de juego que cada uno tuvo. Optimizar esos otros tiempos, como por ejemplo el ejemplo que va a dar Clarisa ahora sobre el supermercado. Algunos los voy a aburrir porque ya salió, pero bueno, se renueva. Bueno, disculpen de lo que me repito. Sí. Claro, yo contaba la otra vez que estoy en el supermercado y bueno, había un carrito al lado con creo que era la mamá de un niño chiquito, 2, 3 años aproximadamente. Y la verdad que históricamente para mí siempre, no solo por mí, sino por las experiencias, el supermercado era un lugar como muy privilegiado de estar con un chico complejo, porque no te tiene que agarrar todo, te pedía cosas que vos no querías comprar, pero era un momento de vínculo y activo. En esta escena estaba la madre muy concentrada comprando y el niño estaba en su propia escena con el celular. Pero era tan fuerte la escena de verlo absolutamente en segundo que aun cuando se hablaban no se miraban, ¿no? Aun cuando se hablaban, ella le hacía alguna pregunta, ¿no? Y él le contestaba si quería o no quería algo, pero era sin levantar la mirada, sin salir de su propia escena. ¿Qué nos perdemos en esta situación? Nos perdemos un montón nos perdemos, primero, registrar, ¿no? Nos perdemos la posibilidad de trabajar sobre una propia elección. No es lo mismo, y esto se trajo mucho la semana pasada en una jornada acerca también de infancias, ¿no? En términos de, no es lo mismo que algo te sirvan en la mesa que de alguna manera puedas elegir algo que quieres comer, por ejemplo. Bueno, estamos haciendo las compras, ¿no? Es el momento de, ¿te compro el de frutilla o el de ananá? ¿No? La pregunta, empezar a generar un criterio propio, o no te compro, o a qué jugamos mientras compramos. Bueno, a ver, el otro. Las escenas, vayamos a otra escena. Momento de almuerzo. ¿Se acuerdan los más grandes de jugar al avioncito? Ahí viene la comidita, ¡ay, le agarró! ¿Cómo se almuerza hoy? Cada uno en su mundo, apurados, agobiados los adultos, sin tiempo. Quizás ni siquiera está el momento de estar todos juntos, ¿no? Y bueno, en ese contexto, como yo estoy cocinando, trabajando y hablando o descansando, tomá, dale, comé, acá tenés Bueno, supongamos que no es el celular, es un juguete. Pongamos que es un juguete, pero es jugar mientras yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Digo, no, porque no es el tema, nosotros charlamos, no es la pantalla, es todo aquello donde nuestra especialista lo va a desarrollar más después, genera las condiciones de poder jugar, desde el contacto más mínimo que implica entrar en vínculo con otro. Bueno, en síntesis quiero abrir el juego, pero un poco
lo que yo quería traer era esto, que hay una falta de reacción del mundo adulto acerca de lo que está pasando con las infancias. Entonces, más allá de lo que podamos encontrar hoy como respuestas, ojalá nos vayamos todos mirándonos y mirando lo que va sucediendo, porque de eso se trata, empezar a ver qué está pasando, cómo se utiliza el tiempo y qué tipo de vínculos generamos con aquellos que todavía no tienen capacidad de solos generarse su propia escena. Bueno, gracias. María del Carmen, vos querías hablar. Hay muchos comentarios en lo virtual, así que si querés los puedo ir leyendo o si querés primero hacer tu intervención. Sí, cómo no. Bueno, primero agradezco a la colega que está hablando porque me dejó pensando mucho. Cortito, tengo una cachorra en este momento y mis 3 nietas que si quieren venir a vivir a mi casa para estar con la cachorra, obviamente una cachorra de perrita. Me vienen a través del celular de la madre preguntando y me hiciste sentir muy mal porque les mando fotos y no les cuento. Es así, o sea, yo les saco la foto y mando y sigo con lo mío. Bien, me voy a dedicar a eso, a narrar. Yo también me acabo de dar cuenta de esto, no es algo que esta semana me cayó la ficha, Pero absolutamente ya lo utilizo para conversar con las jardineras y con los papás con los que trabajo, porque de verdad, o sea, uno se queja, hola, ¿cómo está encima Margarita? ¿Cómo está Margarita? Yo siempre que lo ponen, que lo eligieron ellas el nombre, dije, ay, qué nombre tan largo. Bueno, y agarro foto y sigo. Bueno, para pensar, ¿no? Primero, tenemos que revisar nuestra conexión con el sur del país. Está lleno de gente de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, pero no hay gente del sur, así que tenemos que ver. Bueno, las colegas y los colegas que están en el chat hablan de escasez de fluidez en el lenguaje, tiempo de atención muy corto. Entonces una de las colegas dice, bueno, hay que proponer actividades más cortas. Muy poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a repetir, ¿no? Y me impactó esto. Dicen, hay poco juego, y el juego es jugar a tener un celular. ¿Sí? Bueno, no saben jugar, pero ahí varios colegas reflexionan acerca de que hay que tener un otro disponible, y bueno, y cuando el otro por ahí es un adulto, y no estamos siempre disponibles, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Y después hay una colega que hace una reflexión muy interesante acerca de que, con respecto a los shorts de TikTok, dice que otra persona hizo una experiencia de poner un video más largo y bueno, es como que a los chicos no les interesa, es esto de ir saltando. Yo tengo mis nietas de 6 y 8 que se ponen en YouTube y van de uno a otro, ¿sí? O sea, no terminan de ver, siguen. Y esta colega, que es Brenda Fleitas, hace una pregunta que dice, ¿qué sujeto se quiere construir a partir de todo esto tan inmediato, tan corto, tan instantáneo y tan sin participación? Y después otro colega, que también me dejó pensando mucho y nos vamos a ir pensando mucho, dice que la foto, hoy el recuerdo es la foto, ¿no? Que uno, qué sé yo, a mí ya me cargan porque yo estoy con los recuerdos de mis abuelos y qué sé yo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando el recuerdo sea nada más que la foto? Me mandó una foto. Bueno, sigo y después intervengo otra vez. Gracias. Muchas gracias. Yo hago un último comentario y ya paso a mis compañeras en relación a qué sujeto se quiere construir. Yo ahora no me atrevería a responder qué es lo que se quiere construir, pero sí lo que podemos decir es que cuando los sujetos o los niños se nos presentan en el consultorio fallados, o en las mismas escuelas, fallados es porque quieren pasar rápido, porque consumen, ¿no?, estos modos de vínculos, porque no hay narración, porque no hay lenguaje, solo se piensa en lógica de diagnóstico, ¿no? Se piensa en la patologización individual de tal que no puede. El problema, claro, es que últimamente no hay uno que no puede por sala, ¿no? Tenemos ¿cuántos? 5, 6, 8 por sala,
los consultorios de los psicólogos desbordados, de los fonoaudiólogos desbordados, de los terapistas ocupacionales desbordados, y con esto no estamos diciendo que no haya momentos que no haya que intervenir, por supuesto, en un montón de situaciones. Bueno, las máquinas que nos hablan, ¿no? No estoy desmereciendo lo más mínimo, nos dedicamos a eso, pero estamos llevando a problemáticas individuales lo que estamos generando, por eso de ahí tomo esa pregunta de qué sujeto se quiere construir o qué sujetos estamos construyendo. Bien. Sí, me dejaron, bueno. Lo mío había quedado muy atrás, pero lo voy a tratar de conectar. Era referido a esta cuestión del tiempo de calidad y los juguetes. Eso me hizo pensar en que cuando yo era niña, hace mucho tiempo, y viajábamos en colectivo, en tranvía también, con mi familia. Yo recuerdo que mi papá pasaba eran a veces viajes largos, todo el viaje cantándonos y haciéndonos dramatizar y hacer chistes. Nosotros éramos como un pequeño circo adentro del colectivo. Y hoy venía, y no es hoy, cada vez que viajo, yo viajo mucho, no tengo auto, y siempre me llama la atención esto, ¿no? Los niños con los celulares. Y hoy tenía enfrente mío un nenito que no tendría más de 4 o 5 años con el celular, y el papá al lado, mirando la nada. Y yo decía, qué increíble, porque los padres, o sea, no le señalan nada, el chico no pregunta, no están atentos a tu contexto. Y lo que más me dio pena es que cuando deja el celular, el nene balbuceaba, o sea, no sabía hablar. Tenía casi 5 años, no sabía hablar. Y me dio mucha tristeza, ¿no? Porque yo digo, uy, qué increíble, qué dinámica es ahí entre este nene que no habla y el padre, que a lo mejor sabe que el nene no habla, digamos, y se repotencia esa incomunicación, ¿no? Y después cuando vos hablabas, Clarisa, respecto de esto de no se juega o no, bueno, los espacios, el supermercado, también me remití al aula, ¿no? Esto de no se le habla a los chicos. Yo digo, los chicos, a ver, cuando están en su casa, bueno, hoy es un tema, ¿no? Pero cuando entran a la escuela, ¿cuánto de lo que se le propone la escuela es algo que tenga que ver con mover el cuerpo, con hablar, ¿sí? O sea, como que esto de la imagen que suple la palabra, me parece que hay un punto que es hasta histórico. Cuando el niño entra a la escuela, la quietud y el estatismo suple al movimiento y a la palabra. El niño no habla si no se le pregunta, el niño se porta mal si habla y molesta, el niño, digamos, digo esto relacionado a la construcción del sujeto, ¿no? Claro, hoy se potencia, porque hoy ya le estamos echando la culpa al celular, pero yo diría, ¿el celular es el que apareció con esto o el celular simplemente potencia y perfecciona algo que hace mucho tiempo que está instalado en nuestra sociedad? Y no solamente en la nuestra, ¿no? Y digo, ¿puedo? Una cosita más nada más. Y porque venía leyendo el trabajo de una alumna que trabaja con una comunidad guaraní en el norte de Misiones, y el docente, que es guaraní, de ese grupo, decía que cuando los niños les vino la escuela, lo relaciono con esto, ¿no? Cuando los niños tuvieron una escuela, dejaron de hacer la rutina que tenían antes. ¿Y cuál era esa rutina? Lo primero que hacían cuando se levantaban era ir a visitar al abuelo para que el abuelo le cuente cuentos. Pero ahora, ¿qué hacían? Se levantaban, desayunaban y salían corriendo para la escuela. Y cuando llegaban a la escuela, ¿qué hacían? Se sentaban a hacer lo que la maestra les decía que haga. Digo, hay una construcción de la sociedad que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No quiero seguir hablando yo. Bueno, me parece interesante de esto que decías, María del Carmen, la cuestión de no poner a las tecnologías como la causa de todo, ¿no? Que también es una lectura medio limitante, en cierto modo, porque, bueno, ¿no? Uno diría,
el tema no es la tecnología o demonizar la tecnología, porque eso ya llegó, ya está ahí, digo, no tiene mucha solución, sino, bueno, en todo caso, como trabajan los especialistas, ¿no? En estas temáticas, el uso, ¿no? Las condiciones o la relación o no la regulación, digo, para pensar esta cuestión. Pero lo que es interesante también en lo que decías vos, Clary, es cómo la relación con lo tecnológico, con los dispositivos tecnológicos, ya después afecta la relación con los objetos reales. O sea, ¿no? Como que esa cosa plana que uno asume cuando está con un dispositivo tecnológico después se traslada a cuando uno tiene, no sé, unos bloques, ¿entienden? Como una cuestión de una dificultad para la acción, ¿no? Yo voy a estar siempre como abogada de niños y niñas. No, pero también nosotros. A ver, uno a veces está hablando con alguien en una casa y decís, che, tal cosa. Sí. Vos te das cuenta que esa persona está con un celular, ¿entienden? O sea, está con un celular, está en otra y a la vez ese sí significa que algo está escuchando o algo, ¿no? Pero ¿dónde está, no? ¿Dónde está ese ser, no? Entonces me parece que esta cuestión, ¿no? Digo, ahora hay todo mucho desarrollo sobre la inteligencia artificial y las cuestiones. Digo, me parece, como mínimo, pues no es la temática de hoy, pero sí dejar sentada esta problematización de los dispositivos tecnológicos, ¿no? O la relación con los dispositivos tecnológicos y esta cuestión, ¿no? De la dificultad de jugar respecto de la época. Y por otro lado, pensaba que la temática que nos convoca es un poco una hipótesis nuestra, ¿no? Porque a nosotros nos invitaron a hablar sobre el juego, ¿no? Era un poco esa, creo que la temática inicial. Y por otro lado, nosotros le pusimos como un título que es Cuando el entretenimiento desplaza el juego. Y eso ya es una hipótesis, digamos, ¿no? Es una afirmación nuestra que en principio separa al entretenimiento del juego, o sea, nos pone como al juego y el entretenimiento como dos categorías distintas o dos cuestiones distintas. Voy a poner, miren, hablando de dispositivos, voy a poner mi cronometrito, porque yo hablo mucho y hoy no es el momento para iniciar. Ahí está. Así, no me tienen que estar todas haciendo señas incómodas. Bueno, igual me pueden interrumpir en cualquier momento, pero digo, no, esta cuestión de separar, nosotros separamos esos dos términos, o sea, separamos por un lado el entretenimiento y el juego, y por otro lado estamos planteando que va ganando espacio el entretenimiento y va achicándose el espacio del juego, que es un poco todo lo que se dijo y todos los comentarios que también estaba leyendo ahí, digamos, y la compañera los leía, ¿no? Esta idea también de los niños, aquí aparecieron comentarios como consumidores, ¿no? Donde ya el objeto juego queda como un objeto de consumo y no esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver como con la distensión, con el placer, como el relato de este viaje, ¿no? O los chicos que te saludan del micro, ¿no? Es un juego, cuando los chicos van a la escuela o los están llevando en un auto, yo me acuerdo cuando iba de vacaciones, era ver cuánta gente nos respondía el saludo, qué sé yo, horas estábamos, ¿no? Entonces, cuando digo que voy a defender a las infancias, me refiero simplemente a decir qué fácil nos resulta ubicar en esa época o en ese momento y en nosotros como adultos no tanto, ¿no? Porque ¿cuánto nos cuesta juntarnos a tomar un mate con alguien o a pasar tiempo? ¿Me entienden lo que digo? Decir, che, vamos a caminar tranquilos, desprendidos también de la hora, del reloj, de la corrida, ¿no? Como hay algo ahí de la apertura que requiere el juego, ¿no? Que me parece que tampoco como adultos estamos encontrando, ¿no? Esta cuestión como un poquito más plástica. Y en ese sentido, digo, vuelvo a la idea del título, ¿no? Yo lo que hice fue pensar, insisto, como muy esquemático si quieren y un poco reduccionista porque es una especie de oposición que voy a hacer entre juegos y entretenimiento, pero para arrancar por algún lado, después podremos pensar las relaciones, pero eso parece que es más difícil. Y lo que me propuse es pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de juego, o qué palabras hay asociadas al juego, o qué condiciones o cuestiones podemos pensar sobre el campo del juego y lo que entendemos por entretenimiento, ¿no? O el campo del entretenimiento y demás. Haciendo la salvedad de, como decíamos, que más allá de donde ocurra o transcurra el juego, en esta mesa estamos pensando el juego no solamente desde lo lúdico, sino vinculado a la constitución subjetiva, ¿no? Me refiero a, vamos a decir, la actividad del juego como una actividad necesaria para construirnos como sujetos. Por eso, primera infancia y juego querría decir todo lo que hace falta, ¿no? Anudar de la subjetividad humana en los primeros tiempos de la vida y cómo el juego permite muchos de estos anudamientos, ¿no? O cómo el juego es el espacio privilegiado para
¿no? Armarnos, ¿no? O acompañar a las infancias en este armado. Obviamente eso va modulándose y de acuerdo al momento de la vida serán distintas cuestiones que se pongan, ¿no? Digamos, que se pongan ahí a trabajar, pero digamos, no es el juego en el sentido, ¿no? Como juguemos a un juego de mesa, ¿no? Sino es el juego en su cara más constitutiva. En ese punto, me parece que esta idea, ¿no? de pensar la lógica del entretenimiento como una lógica actual, nos lleva un poco a pensar esto, cómo vivimos, cuáles son las coordenadas de este momento, esto que decías recién, bueno, el celular o la tecnología, qué sé yo, llegó después, ¿no? De algo que eran transformaciones sociales que también se vienen dando respecto de, ¿no? Digo, la organización y la circulación de los objetos en la cultura y toda esta cuestión. Entonces, lo que yo quiero es situar simplemente esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juego y de qué hablamos cuando hablamos de entretenimiento? Voy a arrancar justamente por el entretenimiento, que es esta idea para mí, ¿no? Lo que me armó a mí, y esto lo inventé yo en el sentido que pensé unas cosas así, que por ahí no sé cuánto sentido tengan, me van a decir. El entretenimiento, si uno lo busca o lo piensa, está confundido con el juego, ¿no? En las definiciones, digo, de formales del diccionario, pero si lo queremos separar, me parece interesante pensar que todo entretenimiento es unilateral. O sea, es alguien a quien le llega, ¿entienden? Le llega un mensaje, le llega una información, ¿no? En ese sentido, la idea de lo plano, que es lo que yo digo, ¿no? Es como algo unidireccional. En segundo lugar, para que agarraste el teléfono y me asusté de mí misma. Ahí está, no, estoy bien. En segundo lugar, el entretenimiento me parece que tiene una lógica, que un poco fue la que se fue situando, que es como del aplastamiento del sentido, ¿no? O sea, si alguien está entretenido, ¿no? Una persona está entretenida, sea un niño o un adulto, o entendemos, entretenida. Ayer hablaba en una clase de algo, no de esto, pero nombré algo así de, justo la palabra entretenimiento, y una dijo, sí, una estudiante grande, me dice, es como ir al bingo, me dice. Yo cuando voy, ¿no? ¿Vieron las maquinitas? Que es tipo, ¿no? Hay algo ahí donde alguien queda como absorto en eso, ¿no? Como tragado por la escena. En eso digo, lo unilateral, lo plano, ¿no? Y esta idea donde no está en juego la construcción de un sentido. Es algo como, ¿no? Que viene hacia uno y no requiere asociaciones, trabajo, ¿no? Relaciones, ¿no? Es algo que en todo caso hay que recibir y de una manera no muy activa, ¿no? Uno lo recibe, ¿no? Casi de ese modo. Y esto me parece que incide también en algo que parece que se puede pensar como una paradoja del tiempo, del entretenimiento, que lo pienso así solamente. Por un lado, esto de los shorts que les decía, todo rápido, ¿no? Como esto, la maquinita, pasan los cosas, o sea, la celeridad, digamos, ¿no? De este tipo de juegos o procesos. Y por otro lado, esta especie de frisado en el que uno queda. No sé si me entienden, como una aceleración del tiempo y a la vez como algo pausado, ¿no? Como si uno dijera, ¿cuál es el tiempo en esto, no? Hay una cosa, me parece medio, por lo menos, interesante para pensar. O sea, entre lo veloz de un transcurrir, pero por otro lado, esta cuestión de lo estático, de lo perplejo, ¿no? En lo que alguien puede quedar. Entonces, esa cuestión del tiempo me parece que es bastante específica, tiene mucho que ver con la cuestión tecnológica, pero, insisto, después se traslada a otras actividades y otros campos. Y por otro lado, y por último, me parece que algo para pensar interesante en esto unilateral del entretenimiento es ¿cuál es la puerta de entrada o de salida del entretenimiento? O sea, ¿alguien puede como entrar al entretenimiento y salir voluntariamente? ¿No? Esto de me acercan un celular, ¿no? ¿Hay algo del acercamiento a eso o la posibilidad de cerrarlo subjetivamente? No sé si soy clara, ¿no? Hay algo, digamos, claro, no, porque uno diría, un juego, uno puede proponer jugar, el niño lo puede rechazar, puede mirar para el otro lado, puede avenirse o no a una propuesta. Si yo a alguien le meto un celular, el efecto que el celular produce hace que esa persona no traccione, ¿me siguen? Como algo del interés o la voluntad. Exactamente. Exacto, pero digo, hay algo ahí y lo mismo en la salida, ¿no? Alguien se puede cansar, un nene, y decir, no, yo no juego más, o te tira las cosas, o se aburrió, o uno puede hacer una lectura del cierre, ¿no? En esto digo puerta de entrada y de salida.
El celular, ya sabemos lo que implica arrancarle a un niño un celular de las manos. Es prácticamente, ¿no? Sacarle, digo, es una cosa muy violenta, ¿no? Entonces no hay ahí como una apropiación de esa escena como algo en lo que alguien podría entrar y salir. El juego sí tiene esa lógica, ¿no? O sea, alguien se dispone a jugar, rechaza el juego, modifica el juego, hay una acción respecto de esto. Y ahora ya que entré en juego, y es para por ahí cerrar con esta caracterización, primero que todo juego es un acto singular, ¿no? A diferencia de esta cuestión del entretenimiento que uno podría pensar, ¿no? En lo general. Y toda actividad de juego requiere algún gesto de alguien, ¿no? Cuando, no sé, un nene hace así y uno dice, ¡ay! ¿Qué hay acá abajo? ¿No? Y lo levanta o le juega o pone el de al lado y hace, ¡ay, mira, yo también! Eso no es una locura de uno solamente por el hecho de que hubo un gesto primario de alguien, ¿no? Que tocó algo, miró algo de una manera, citó algún interés y respecto de eso uno se suma. ¿Me entienden a lo que voy? Es como un diálogo, por eso digo, no es unilateral, sino que el juego es un vaivén, ¿no? Es una estructura donde hay un ida y vuelta, un recorrido, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bueno pensar que nadie juega solo, ¿no? Ninguna persona puede jugar sola, ni nadie puede enseñar a jugar. Jugar no es una actividad que se puede enseñar. Uno puede invitar, proponer, acompañar el juego, pero nadie puede, ¿no? Enseñar. Después lo discutimos, me mira raro y bienvenida a la charla, pero desde mi perspectiva, y a lo que me estoy refiriendo, es que hay un forzamiento que no es muy factible de hacer con el juego, ¿no? Uno puede propiciar, me gusta esta palabra, puede propiciar el juego, pero ¿no? Y en esta cuestión, digo, del ir y venir, me parece que también está bueno situar, así como caractericé el espacio y el tiempo en el entretenimiento, el espacio y el tiempo del juego me parece que tienen que ver con esto, ¿no? Está la realidad, ¿no? Y el tiempo y el espacio del juego siempre es un tiempo y un espacio creativo, ficcional, nuevo, pero que se relaciona con la realidad. ¿Entienden? Hay como una especie de crecimiento, de ampliación, ¿no? Como una magia, ¿no? De lo que ocurre cuando se juega, que es entrar como en un universo mucho más rico, mucho más creativo que la realidad común, ¿no? En la que transcurrimos. Y en ese sentido me parece que, así como yo planteaba que no es tan sencillo ni entrar ni salir del entretenimiento, me parece que el juego sí tiene esa cuestión de como, se me venía la metáfora como de un portal, ¿entienden? Como si uno atravesara un portal para entrar en la escena del juego, para jugar, para... y a veces pasa, no sé, con los chicos que uno está, no sé, juego con vos y te digo, che, bueno, no sé, ay, señora vendedora, no sé qué, y el niño se suma al juego, y de pronto, no sé, te dice, no, yo soy, y te dice el nombre de verdad, ¿entienden? No, pero como se empiezan a angustiar, ¿no? Como ahí se ve bien claro como había otra escena, pero está la escena real que un poco sostiene, posibilita y a la vez es a la que volvemos después de jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno esta idea, ¿no? Digo, de pensar el juego como un espacio al que se puede entrar y se puede salir, en el que uno puede estar, pero que hay que habilitar desde el mundo adulto. O sea, no es tan sencillo entrar a ese universo, atravesar ese portal, digamos, de manera solitaria, ¿no? Hace falta como si uno le diera la mano desde el otro lado para hacer entrar a los chicos en esto. Así que es simplemente esto, ¿no? Digamos, pero no me quiero extender. Lo que un sujeto en la infancia puede simbolizar, puede tramitar, puede... ayer estaba con una compañía dando clases y decía, también a veces, no sé, a los chicos no los dejamos jugar a cosas, es muy violento este juego, o no podés jugar con tal cosa, ¿no? Bueno, bienvenido que existe el juego para tramitar la violencia, ¿me siguen? Porque uno diría, ¿a dónde va la violencia si no puede, no sé si soy clara, ¿no? No puede articularse, o no puede trabajarse, o no se puede metaforizar en lo que el juego significa. Entonces, el entretenimiento nos corre y nos hace cada vez más reducido estas condiciones y este espacio para el juego. Eso es lo que pensé yo, lo vamos a poner en discusión. Ya acá me miraron mal y todas las otras personas que quieran criticarme pueden hacer. Sí, vamos, Nora, a ver que vas a sintetizar lo que hay en el chat al respecto.
Sí, indudablemente hay mucha preocupación por la construcción subjetiva y se le atribuye mucha importancia a la ausencia de juego. Varios colegas comentan que en las salas existe mucho juego libre, pero al no saber el niño, como decía recién la profe, que me pareció increíble, no poder tramitar el juego, ¿no? Termina siendo un espacio de lío, donde cada uno hace lo que quiere. En ese tramitar, a mí se me ocurría que el entretenimiento ya está como tramitado. Uno participa de algo que ya otro lo resolvió y me lo da como medio cocinado. Por ahí el juego exige un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Otros compañeros hablan de que el juego queda mediado por la tecnología, el hecho de que los niños se duerman con el celular. Yo puedo acotar que hay niños que vienen dormidos al jardín a la mañana porque se quedaron con sus papás jugando a la play hasta las 5. Otra colega dice, se juntan mediante el teléfono. Cuando se arman esos juegos interactivos, entonces ellos están, que yo el otro día me planteaba, yo veía a mi adolescente de 12 tan concentrada con su teléfono, y yo me preguntaba, yo estoy tan tranquila que está acá, y anda a saber dónde está. ¿Sí? Bien. Después hablan acerca de que al no poder tolerar la frustración, cuando se propone un juego libre, la reacción ante algo que no sale como corresponde, como se espera, es la agresión. ¿Sí? Después una colega de Lanús nos cuenta, que me pareció muy interesante, que ellos hacen una muestra anual donde las familias van a jugar y que, bueno, que después nos cuente cómo le fue. Después comentan que los chicos son consumidores y no productores de tecnología, lo cual les quitaría el rol que, por ejemplo, tienen en el juego, ¿no es cierto? También se habla del lenguaje neutro y del hecho que los adultos consideran que si no estás en redes no existís. ¿No es cierto? Hoy en día cualquier cosa que sacaste foto, fuiste al Instagram, o sea, nadie se preocupa por pasar por el lugar, por ejemplo. Después que no hay creatividad en los juegos y se refiere a los objetos y a los escenarios. Calculo que esto estará relacionado con el planteo de escenarios lúdicos. Y una colega dice, a la pregunta, ¿a qué te gusta jugar? Los chicos mencionan un videojuego. No mencionan otra cosa. Bueno, sigo. A mí lo que hablabas el otro día, cómo me lo reflejó mi hijo jugando, él estaba afuera jugando y se golpeó con algo, se raspó, qué sé yo, se cayó, vino llorando. Y mientras lloraba empezó a pedir que le prenda la tele. Préndeme la tele, quiero ver la tele. Pero como si fuera el remedio. Y yo le decía que no. Y entonces le digo, ¿pero por qué quieres ver la tele? Porque la tele me entretiene y me olvido que me duele, me dijo. Una anestesia. Muy fuerte. Y aparte usó la palabra entretiene. Por eso cuando hablaba era como que... Reloj. Pero bueno, sí. Lo saca de... Anestesia. Claro, anestesia, tal cual. Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, estaba el chat. A la profesora Maimone, ¿me da permiso para hablar? Es mi marido. Yo pregunto, como maleducado que soy, que si acaso nosotros todos estamos sujetos a la espectacularidad de las pantallas, que nos inhiben a actuar conscientemente sobre niveles de angustia, es decir, ¿cómo no transformamos esa angustia en juego? Para ser más específico y más machista, y más de mi tiempo, hay diferencia entre
ir a una cancha a ver el fútbol profesional y jugar a la pelota en un potrero. Hoy no existen los potreros. Pero también la escuela, supongo, que inhibe muchísimo la creatividad de los niños. Lo vemos cuando está jugando con una hoja de papel y se le ocurre hacer lo que se considera que es un garabato y para el niño debe ser una obra, no importa si magistral o no, juega a eso. Eh, otro plano. A 2 cuadras de mi casa hay una verdulería de unos chicos bolivianos cuyo hijito tiene 1 año y 3 meses. El otro día voy, es un pibe divino, inteligentísimo. Voy y el chico está eh, poniendo los huevos en los cartones y como un juego, jugando al 1 año y 3 meses como tiene. Digo, yo no sé si esa es una conducta habitual o qué, pero digo, ¿cuál es cómo se puede encarar el juego eh, con algo provechoso en términos sociales, no sé, y cómo abstraer al niño de las problemáticas de adultos que hoy, cada día que pasa, son más desastrosas para el juego. ¿Está abierto el micrófono? Bueno, hablamos de juego, pero tenemos que ver cuál es la importancia del juego en la primera infancia. ¿Por qué nos preocupa tanto que los niños no jueguen? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias si los niños no juegan? El juego es fundamental para el desarrollo integral, física, emocional, social y mentalmente. A través del juego los chicos internalizan normas, valores, se apropian de la cultura del lugar al que pertenecen, aprenden a dar opiniones, a tomar decisiones, a poder sobrepasar riesgos. Todo eso se aprende a través del juego. Tenemos que preguntarnos cuál es la concepción de juego que tenemos, sobre todo los maestros. Si creemos que el juego es natural, que es innato, que es espontáneo en el niño, o si el juego es un producto cultural. La realidad es que durante muchos años creímos eso, que el juego era algo natural, espontáneo. Entonces, si es natural y espontáneo, de acuerdo a las preguntas que nos hacemos, van a ser las respuestas que demos. Si creemos que es natural y espontáneo, no tenemos nada para hacer más que ofrecer materiales para que jueguen. Si concebimos al juego como un producto cultural, tiene que ver con las experiencias sociales y tiene que ver con que el juego se aprende. Y se aprende con otros. Por eso que la miré, Natalia dice que la miré mal. La idea de aprendizaje, del campo educativo y la idea pero también desde el campo social. Porque los juegos que vos aprendiste, por ejemplo, para poder jugar a la rayuela, alguien te lo tuvo que enseñar. No jugaste sola a la rayuela. Ya varias veces andamos con el tema, el juego no se aprende, el juego se aprende. Eso me remite, esto que llaman algunos psicólogos y psicogenetistas, el juego solitario. Ese juego solitario que se dan los bebés, los más chicos, es un juego como el que estamos hablando ahora, porque ese no se aprende. ¿O se aprende? Se aprende. La aclaración que quiero hacer, ahora te dejo, es que yo estoy totalmente alejada de teorías que tengan que ver con pensar el juego como algo genético, como algo que alguien trae. Más bien pienso lo contrario, pienso que si uno cree que el juego se puede enseñar, estaría pensando una enseñanza como impuesta desde afuera, ¿no? Es decir, decirle a alguien
cómo hacer, cómo moverse, enseñarle cada juego, enseñarle cada movimiento. Y lo que yo quiero plantear es que el juego debería generar las condiciones para que alguien se sumerja en una cuestión del trabajo psíquico, que eso es algo interno del sujeto, y de asociaciones y de relaciones y de todo lo que eso moviliza, que no es solo consciente, digamos, ¿no? Es todo lo que se activa en el acto de jugar y que no puede ser, vamos a decir así, quizá la palabra aprendizaje, no puede ser conducido desde afuera, ¿no? O sea, entonces, el aprender a jugar no es aprender a cómo se juega, porque se puede jugar robóticamente si alguien copia cómo le enseñaron a jugar, sino que alguien tenga ese espacio para que ese mecanismo de desarrollo se pueda poner en juego como medio sin red y sin copia y sin imitación, ¿no? Para entrar en esa lógica. Pero Vale quiere hablar también. Ahora te dejo. Sí, creo que la palabra que estaba pensando en relación a esto es el paso por la experiencia, ¿no? Claro, tiene que ver con las experiencias sociales de cada uno, el juego, tiene que ver con eso. Por ahí con esto puedo responderle al señor que hablaba de la verdulería, ¿no? Los niños juegan para entender la realidad en la que viven. Entonces a veces he escuchado de maestras de otros lugares contar que se veía en las salas que los niños jugaban a desarmar autos y vender las partes, ¿no? Entonces juegan para poder entender la realidad que están viviendo. En relación a las condiciones del juego, el juego versus el entretenimiento tiene características. El juego es libre. Yo elijo si quiero jugar o no quiero jugar. Tiene no es incierto. Yo sé cuándo empieza, pero no sé cómo se va a desarrollar ni cuándo va a terminar. Y esa incerteza del juego es lo que lo hace rico. Es la que hace que pueda ir tomando decisiones en el transcurso del juego. Nadie puede jugar a lo que no conoce. Por eso es cuando Clarisa daba el ejemplo del supermercado, yo pensaba, el niño se está perdiendo un conocimiento para después poder jugarlo. Porque si yo nunca conocí un supermercado, no puedo jugar al supermercado. No sé que en el supermercado está la vendedora, el repositor, el que compra. Por eso es que hay que ampliar lo más que se pueda los conocimientos del niño. Si yo llevo siempre al niño o a la niña a la misma plaza, no le estoy ampliando el conocimiento. Si lo hago conocer plazas distintas, va ampliando su conocimiento y después cuando juegue va a poder incorporar otras cosas en el juego. Otra característica del juego es que es una actividad desinteresada. Yo juego porque tengo ganas de jugar y los objetivos que me planteo son dentro del juego. Cuando el juego termina, listo, se fueron los objetivos. No es que juego para aprender contenidos de matemática, que sí en el nivel inicial se usa el juego como herramienta para que los chicos aprendan contenidos de otras áreas disciplinares. Pero el nivel inicial va a tener que poner a pensar, sobre todo las personas, ¿no? El nivel, los maestros, pensar en el juego como juego, no como herramienta para enseñar contenidos de otras áreas. Se está repensando, estamos cerrando días específicos de juego dramáticos, al inicio de la jornada o durante la jornada, sin mesas, sin estructuras, juegos para llegar al jardín y jugar. Y en cuanto a estos juegos del supermercado, también vemos niños y niñas que no saben jugar porque las familias cuando van a hacer las compras o no lo llevan o están mirando el teléfono y no prestan atención, no saben qué roles, no saben cómo está organizado un supermercado. Así también todos nosotros utilizamos los comercios
o el entorno del jardín para que ellos vayan enriqueciendo su juego y sus conocimientos del entorno social que se van a insertar cuando sean adultos y no lo conocen, no saben cómo jugar o simplemente se aburren. Es efímero el juego. Yo particularmente hace 2 semanas preparé un escenario lúdico para jugar y dramatizar Los Piratas, que hace mucho que se dejó de utilizar el nivel inicial, y llegaron, tengo poquitos pequeños en el turno de la mañana, 8 o 9 pequeñitos, solo uno llegó, dejó la mochila y empezó a jugar, agarró el parche de pirata, se lo puso, se subió al barco y los otros se quedaron mirando. Y fui yo, obviamente, con ayuda de la preceptora, que los invitamos a jugar, empezamos con el diálogo. ¡Ay, encontré el mapa! ¿A dónde nos llevará este mapa? Y ahí arrancaron, pero ahí está la respuesta que a jugar también se enseña. Hay que darle la parte del diálogo y siempre, si hablamos de juego dramático, nosotras también somos parte de ese juego. Yo andaba con un parche de pirata. Eso jugar. Claro, es participar. Es participar. Ahora, yo siempre desde un rol. Te hago una pregunta. ¿Por qué ese niño llegó y se puso a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué sabía que era jugar a los piratas? Y tal vez ha jugado en algún momento, tal vez ha visto en algún libro, en algún cuento o en algún video también. Claro, tiene que ver con eso, con haber vivenciado. En principio conocer a los piratas, porque no podés jugar algo que no conoces. Entonces a lo mejor o vio una película o en la casa le leyeron algún cuento sobre piratas y ahí él también le está enseñando a jugar a los otros, porque cuando vos sabés jugar, cuando aprendiste un juego, desarrollás autonomía. Sos autónomo para jugar. Entonces, ¿qué diferencia habría con usar el juego para enseñar contenidos de otras disciplinas? También les estarías enseñando primero, como el pirata, que no lo conocen, y luego los chicos podrían dramatizar y jugar a esto. La diferencia está en que, por ejemplo, vamos a usar las cartas para que los chicos aprendan números. Por ahí te estoy diciendo, bueno, entonces enseño un juego, entre comillas, porque para aprender un juego de manera autónoma a lo mejor hay que jugar como 14 veces para que los chicos puedan después jugar ese juego sin la necesidad de la presencia del adulto. Porque eso es algo importante. Si el niño necesita la presencia del adulto para poder hacer un juego de dominó, es que no lo aprendió, no aprendió el juego. Entonces, uso ese juego de cartas, entonces cuando ya creo que el niño adquirió el contenido de matemática que me proponía trabajar, listo, ya está, lo dejo. Esa es la diferencia. En cambio, en el juego, entendido como juego, tiene que ver con otras cosas. Trabajo el juego dramático para trabajar la interdependencia de los roles, para ver si ellos pueden asumir un rol, para ver qué uso hacen de los materiales. Trabajo juego de construcción para trabajar equilibrio, distintos tipos de elementos, ya sea por superposición, por encastre, y los juegos reglados, para poder ver si ellos pueden asumir las reglas, porque el juego reglado, la diferencia que tiene con los otros es que las reglas están explícitas. En los otros juegos las reglas están implícitas, se van poniendo en el desarrollo del juego y las ponen los jugadores. Por ejemplo, cuando vemos en un juego de la casita, y entonces a lo mejor hay 3 o 4 mamás, porque ellos permitieran que hubiera 3 o 4 mamás, pero también se ve a veces que ya está armada, digamos, la familia, y alguien me dice, yo quiero ser mamá. No, porque ya estoy yo. Vos hacés de tía, hacés de vecina, ¿no? Esas son las reglas que ponen implícitamente. Y en relación a cómo los niños se los va introduciendo en ese mundo ficcional, que es otra de las características del juego,
está en que uno va el adulto responsable de esa criatura va transformando las acciones en juego. Por ejemplo, se me ocurre, cuando un bebé, por una cuestión de reflejo, agarra la sabanita y se tapa la cara, y el adulto le baja la sabanita y le dice, ¿dónde está? Acá está. Eso es ir transformando la acción en juego e ir introduciéndolos en ese mundo de ficción. ¿Hay alguna? A ver, Pablo. Me parece que la experiencia lúdica, el juego, supera un poco los formatos, supera un poco también las clasificaciones. Me quedo con esto que se dijo de la experiencia, ¿no? Y también hay algo desde el adulto, los adultos que acompañamos, de una invitación para tener esa disponibilidad al juego. Y lo entiendo también de un despliegue, ¿no? Desde la imaginación, desde lo creativo. Y me parece que ahí, en esa invitación y en esa compañía, en ese despliegue de creatividad, de imaginación, aparecen todas las experiencias que los sujetos tienen. Me parece que hay que echar un miramiento a eso también, respecto a cómo hay potencialidad en la enseñanza para poder ver esas situaciones espontáneas que se generan, independientemente de que también tiene un correlato en la enseñanza, porque creo que la propia gramática escolar se juega un poco esto de entretener, contener, enseñar y asistir. Se juega bastante en la experiencia y entiendo que son elementos que entran en tensión con la propia práctica docente y con el propio posicionamiento. Me parece que hay que generar condiciones de enseñanza, condiciones didácticas para que el juego aparezca y aparezca atravesado por la imaginación, por la creatividad y por ese despliegue que va a acompañar al adulto, teniendo en claro también que estamos en un contexto institucional, un espacio también que implica cuidado, ¿sí? Y una responsabilidad del adulto también, y esto creo que lo dice un poco Selmanovich, también juego como espacio de amparo, ¿no? Me parece que eso también es clave para poder pensar un proceso educativo mucho más integral, ¿no? Porque me parece que también estamos bastante acostumbrados los docentes a tomar rápidamente algunas prescripciones o unos lineamientos que rápidamente nos encorsetan en una de las clasificaciones de los juegos y de ahí actuamos para ir a la enseñanza. Desde ahí recuperamos algunas posibles intervenciones para pensar esos momentos de juego. Es real lo que decía también la compañera, esto de armar los escenarios lúdicos, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta la finalidad del para qué, considerando la diversidad de experiencias que a veces trascienden también un poco lo mercantil, digo, el tema de las películas, el tema de una salida que puede tener una familia en un espacio, que no es el habitual, ¿no? Me parece que la escucha, la palabra, también desde un adulto que se posiciona desde ese lugar para recuperar todo eso que trae, todo ese bagaje, que no es solamente en términos de niño, niña, en tanto sujeto de la educación, sujeta a la educación, sino también todo lo que viene, ¿no? La familia, el contexto sociocultural, me parece que es clave también ese diálogo y esa apertura, ¿no? Bueno, eso quería decir. En relación a eso yo te cuento una experiencia. En la sala maternal, no sé si ustedes estaban, el jardín supervisaba una sala, del cual yo era directora, supervisaba una sala maternal a la que iban los hijos y los hermanitos de los alumnos de la escuela secundaria para que los chicos no dejaran la escuela precisamente porque tenían que quedarse en sus casas a cuidar a los menores. Y veíamos eso, que las mamás, los papás no jugaban con los bebés y era porque no sabían cómo hacerlo, porque a ellos sus experiencias de juego habían sido muy acotadas. Entonces se trabajó sobre eso y se empezaron a hacer talleres para enseñarles a esas familias a jugar con sus bebés. No sé si un poquito responde un poco lo que vos decís. Y me quedé mucho con eso que hablaban, que había mucho juego libre en las salas. Y la realidad es que institucionalmente el juego no es tan libre, siempre está condicionado por el maestro, que es el que armó los escenarios de juego, no es llegar y saco los juguetes y hago lo que quiero. Claro, pero a mí me parece que de alguna manera condiciona este despliegue de los procesos imaginativos y de creatividad que también conduce a la apropiación de objetos que forman parte de contenidos escolares, que también permite poner en escena la propia historia, ¿no? La propia trama. Me parece que eso es clave. Esto que decís vos que señalás que no es tan libre, digo, pero ahí se juega también esa tensión
entre la autonomía y la posibilidad de despliegue versus lo que decía María del Carmen como un nivel, ¿no? Claro, Esa en realidad ese predisposición. momento el juego libre sucede en general como en el patio, ¿no? Cuando no interviene el docente, en ese momento de recreo. Yo, por ejemplo, tengo mellizos que van a un jardín religioso y de repente un día llegaron y me dijeron, estamos jugando a la muñeca malita. La muñeca malita es el juego del calamar. Es una serie del calamar, un juego de una serie actual de una muñeca donde, claro, la muñeca está de espalda, ellos corren, cuando la muñeca se da vuelta, si alguno se movió, el juego es matar. Es terrible. Sí. Pero está basado en juegos infantiles que posiblemente es que perdiste. Si te moviste, perdiste. Entiendo que es así. Eso quiere decir que los chicos habían mirado a ese juego. Uno habría mirado la serie y la trasladaba. Que ni siquiera era muñeca malita, era muñeca maldita, pero nunca pronunciaron la D. ¿Querés? Por ahí retomamos comentarios, pero yo tengo lo presente por ahí. ¿Hay comentarios? Sí, me parecería interesante que por ahí, porque es lo que aparece, se ahondara en los espacios de juego libre y en los espacios de juego con intencionalidad pedagógica. A ver, el juego como recurso, ¿no es cierto? Pero también el juego en sí mismo. Una cosa no inhibe la otra. Por ahí si pudieran ahondar desde ese lugar. Los colegas hablan de los docentes mediadores, ¿no? Y el hecho de que es difícil cuando se proponen juegos porque el chico está inmerso en la inmediatez. Entonces una colega cuenta, yo propuse un juego, explico, presento los materiales, el escenario y demás, y cuando estaba terminando de explicar, una nena le dice, ¿y después qué hacemos? ¿No? Como que, bueno, nada nos alcanza y tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Hablan de habilitar el juego y de la necesidad de explorar los vínculos interpersonales. A ver, yo creo que el juego es escuela de vida, ¿no? Y que realmente enseña muchísimo. Siempre que una persona cuando es adulta tiene algún problema, nosotros le decimos, te faltó juego, te faltó jardín de infantes, y regularmente es cierto. Bueno, también impactó bastante este concepto de una de las profes de que el juego permite conocer la realidad y enriquece la realidad y sí amplía los horizontes culturales de los chicos. Hay chicos que por ahí la única intervención que tienen con el afuera tiene que ver con el jardín. Entonces el jardín tiene que favorecer esas oportunidades de jugar. Y bueno, y después otra colega decía que hay que prestar atención, y todos lo hacemos, porque cuando viajamos con chicos les enchufamos la tablet. Y bueno, por ahí era divertido ir contando cuántas torres eléctricas, cuántas estaciones de servicio, Poncho no juego más, y bueno, ahora no hay ponchos tampoco, pero bueno, que eran por ahí más divertidos en otro momento. Gracias. Bueno, el jardín amplía esas experiencias a través de las famosas experiencias directas. Pero quería retomar algo que había hablado Clarisa hoy, que había dicho de los niños que esperamos y los niños que recibimos. Y ahí es donde también nos cabe una responsabilidad muy grande, porque cada uno tiene su biografía de juego. De esto habla una especialista en juego que se llama Gabriela Baliño. Entonces, tenemos como docentes la responsabilidad de interiorizarnos cuáles son esas experiencias de juego que los chicos traen al jardín. Por eso yo le preguntaba recién a una colega por qué ese nene había podido jugar a los piratas. Entonces, saber a qué juegan, qué juguetes tienen, que en las entrevistas, en la primera entrevista que se les hace a la familia, se pregunta. Bueno, no dicen la verdad, entonces hay que aprender a preguntarlo. Porque, por ejemplo, muchas veces se pregunta, ¿y qué juguetes tiene? Entonces, el autito... Bueno, porque puede jugar sin tener juguetes. ¿Qué juguetes claro. tiene? Claro. Y si no es... ¿Y a qué juega? Y juega con los autitos. Y esa respuesta, juega con los autitos,
habría que ponerle otra. ¿Y cómo juega con los autitos? Porque a lo mejor lo que hace con el autito es así, arrastrarlo en el piso y nada más. Y eso no es un juego, es una acción. O clasificarlo. Son acciones, no son juegos. Entonces también tendríamos que ponernos a pensar qué es lo que preguntamos, cómo lo preguntamos, para tener, para poder hacer un diagnóstico de esos, de esas biografías de juego que cada un chico trae, para después poder planificar qué es lo que vamos a hacer. Y lo otro que tendríamos que pensar es con cuántos juegos quiero que estos niños salgan este año del jardín. Que salgan aprendidos de manera autónoma, que los puedan jugar sin la presencia del adulto. Y creo que ahí está un poco la clave del juego como herramienta o como recurso para otra cosa, y el juego como juego. Yo quería retomar algo de esta cuestión de época, ¿no? De aquello que habilita el juego o no. Volviendo al ejemplo del supermercado. Si hoy les proponemos jugar al supermercado, quizás no solo muchos fueron pocos al supermercado, sino que muchos no tienen idea de qué hablamos cuando hablamos de plata. ¿Cuántos vieron billetes? ¿Cuántos vieron monedas? ¿No? Lo que en otro momento era decirle, bueno, a ver, a cierta edad, ¿no? Un poquito, bueno, a ver, con esta moneda, fíjate que te puedes comprar, y empezar a tener una noción de número, de tengo, la alcancía, por lo que fuera, pero a ver, ¿tengo o no tengo más plata? ¿Cuál es la respuesta hoy cuando no tengo más plata? Transferí. Mercado Pago, ¿no? Entonces, esto no solo impide o complica un juego de supermercado, sino que un montón de cuestiones que estamos dando por supuesta. Entonces quizás no solo no saben jugar a los piratas, porque no lo conocen, porque nunca les hubo historias, porque salvo que hayan visto una película, sino que dibujan con tutoriales, y ahí retomo algo la idea de lo que es aprender a jugar. Hay chicos que aprenden, o los padres aprenden porque aprendieron a jugar al quién es quién con el tutorial de YouTube de cómo se juega al quién es quién. Guay de que le cambies la pregunta, ¿no? Porque en el quién es quién, en el tutorial, hay una pregunta que tenés que hacer para que el otro te conteste. Vos se la cambias y ya ya es otro juego. Ya no, entonces, dibujar es dibujar con el tutorial. El tiempo, el problema de la inmediatez. Tiene un montón de vectores la inmediatez que daría para todo un conversatorio. Pero nosotros le decimos, por ejemplo, bueno, espera un ratito y después hacemos esto. ¿Qué es un ratito? ¿Qué es para un chico de hoy un ratito? Si ni siquiera hay ninguna idea del tiempo. ¿Cómo hace un chico hasta cierta edad, hasta que tenga su propio celular, para saber cuánto tiempo pasó? A lo sumo te dicen, ¿ya es la hora? Fíjate vos en tu celular. Pero en el celular del adulto, que a lo sumo se lo presta, o salvo que tenga su propia tablet. O sea, ¿qué herramientas van teniendo para tener algún tipo de cuantificación de cantidad, de tiempo, de organización? Entonces el tiempo es cuando yo te digo, bueno, basta. Sos la peor, porque ese basta es un basta caprichoso. Entonces, estos inicios y terminaciones para ciertas cuestiones, esos tiempos internos que nos ordenan para hacer, porque queremos hacer algo, para llegar a ese algo, si no se están siendo instalados, ¿los tenemos en cuenta en generar condiciones para un juego? Porque no son variables que no estamos, me parece que no estamos, el mundo de los adultos no los estamos leyendo, y no pensamos de qué manera instalamos un ritmo, de qué manera tenemos noción de las cantidades y de los tiempos. Bueno, condiciones básicas que después generan un ordenamiento psíquico para que alguien pueda jugar. Y lo último, los vínculos. Lo mismo, ¿no? Si yo, para poder jugar y acordar si hay una mamá o 3 mamás en la casita, me tengo que poner de acuerdo con alguien, ya tengo en cuenta que la idea del otro de alguna manera explícita o implícita entra en juego. Cuando estamos tanto tiempo vía entretenimiento con situaciones predeterminadas, donde yo no incido en lo más mínimo porque me las presentan, después quiero ir a jugar y repito esa lógica. Yo le preguntaba acá a mis compañeras, y es una pregunta que no la tengo cerrada, pero que me llama la atención, es, vamos a jugar algo. Bueno, vamos a jugar al negocio.
Bueno, vos tenés que entrar, venir y decirme, hola, ¿cómo estás? Quiero comprarme un shampoo. No, yo quiero decir otra cosa. No, decime eso. Entonces yo entro, bueno, dale, quiero comprar un shampoo. Bueno, ahora lo que me tenés que decir. Los chicos nos dan órdenes cuando se supone que estamos haciendo un juego de roles. ¿Hay juego ahí? No digo ni sí ni no, digo, ¿no? ¿Cuánto juego? ¿Y qué hacer? Y ahí sí lo dejo como pregunta también a todos, ¿qué hacer para transformar eso en juego? Porque esa es la idea, ¿no? Cuando nos vienen esos intentos de juego que no sean juegos, ¿cómo llegamos al juego? Bueno, esas son las preguntas que yo me hago. No sé quién... ¿Sí? No, y me parece que estuvo bueno esto que surgió medio espontáneo, que no lo explicitamos, pero está bueno resaltarlo, que es como, o por lo menos de la perspectiva, como decíamos, ¿no? de lo que es la constitución subjetiva o del armado subjetivo de alguien, que hay una continuidad entre estas acciones o estos movimientos de un bebé, ¿no? La interpretación que un adulto, un referente hace de eso, ¿no? Vuelvo a esta idea que yo hablé como el gesto, ¿no? O sea, hay algo ahí que por ahí se toca sin querer, ¿no? Y uno dijera, ay, no sé qué, la carita, no, como si el adulto fuera reponiendo y completando, ¿no? Algo que todavía alguien está muy lejos de poder articular o decir, ¿no? O sea, que hay un proceso de simbolización en el juego que está muy anticipado a lo que es la educación formal, ¿no? O al ingreso o cómo en la lógica podemos pensar, digo, ¿no? En prácticas pedagógicas pensaba eso, ¿no? Cuando vos traías todo esto de las familias, qué importante es eso, ¿no? Porque a las instituciones, digamos, llegan niños, niñas que están, ¿no? Ya con este recorrido familiar, en estas cuestiones de los vínculos, ¿no? Del contacto con los demás, y en ese punto yo tomaba, ¿no? Como la idea de conexión emocional, o sea que todo juego requiere una conexión emocional verdadera, ¿no? Hacer como que jugamos. Esto es muy común también. Como hacer, eso sería entretenimiento, ¿no? Como no, es a un autómata, ¿no? El involucrarse emocionalmente, el poder jugar, la disposición que requiere jugar, entrar como en ese universo, ¿no? También para nosotros adultos es difícil en este momento y me parece fundamental, ¿no? Porque en ese sentido hay continuidad, ¿no? Entre un bebé tienen de tantos meses o cuando alguien empieza a caminar o las cuestiones que nombramos como propias del desarrollo, ¿no? Porque se juega con un cuerpo, se juega con otro, se juega con objetos, se juega, ¿no? En una configuración temporoespacial, ¿no? De alguna manera articulada con los demás. Entonces, el juego es la constitución subjetiva, podríamos decir, ¿no? No es una actividad o una práctica. En ese sentido, digo, no lo pienso como una enseñanza, es la misma constitución subjetiva que nos va armando, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, que esté tan perdido, y tomando esta intervención de tu marido, que decía de la espectacularidad, ¿no? O de esta cuestión, ¿no? Pensaba eso. También estamos muy en un tema de qué hace este niño, qué puede, cómo se muestra, y quién lo ayuda a armarse, a poder, ¿no? A estructurarse. O sea, hay algo ahí como esta lectura que decías vos, muy patologizante y muy individual, ¿no? Hasta dónde llegó cada quien o qué puede cada quien o qué muestra cada quien de sí mismo. Y bueno, el armado de eso, ¿a quién se lo derivamos? ¿No? ¿Cómo lo podemos gestionar? Me parece que en ese sentido hay una obligación, digo, estaba, ¿no? Creo que en algo de lo que escribimos para la mesa, esto del derecho al juego, ¿no? Como el juego, que es un compromiso también de todos nosotros adultos, generar, ¿no? Esas instancias que en definitiva no son de juego, sino del armado de las infancias, ¿no? Sí. Ahí alguien habló de que habían explicado el juego. El juego no se explica, el juego se juega y se aprende así, participando del juego. Quería dejarlo en claro porque si yo le explico a 20 chicos cómo jugar, no sé, un juego de recorrido, no lo van a aprender. Tengo que sentarme con 4 o 5 y jugarlo. Creo que a ninguno de nosotros como adultos, si nos explican un juego, lo aprendemos. Prestamos atención a las reglas, ¿qué es lo que decimos? Vamos a empezar a jugar, así lo entendemos, ¿o no? Bueno, entonces voy cerrando yo.
voy a retomar lo que decía Natalia recién, de pensar esto, que el juego es un derecho que está explícito en la Convención de los Derechos del Niño, que forma parte de nuestra Constitución, está en la Ley Nacional de Educación, está en la Ley de Protección integral, ¿no? Entonces, como adultos tenemos una responsabilidad que es esa, garantizar que los niños jueguen. Y algo más importante, garantizar ese juego en todas las infancias, porque no todas las infancias tienen acceso al juego. No, muchas gracias de nuevo no sé, como una televisión. Muchas gracias a quienes están virtualmente, a quienes están acá y bueno, ojalá esto nos sirva para seguir pensando y encontrándonos para, ¿no?, seguir problematizando estas cuestiones, que no hay una teoría, ¿no? Es lo que vamos pudiendo hilar de lo que estamos viviendo, de los tiempos de hoy. Un último comentario que me quedé pensando escuchando a Gabriela es que el juego es juego cuando el chico juega y cuando, si estamos jugando, también nosotros disfrutamos de este juego. Ese es el indicador, ¿no? Entre lo que sería un hacer como que jugamos, ¿no? Hacer algo ritualizado que parece un juego, o realmente poder estar cuerpo presente, todos ahí jugados en esa escena, ¿no? Creo que ahí es donde hay un acto creador. ¿Sí? Bueno, le agradezco a las tres, muy interesante, le agradezco a todos los que han participado, los que están aquí presentes, los que están en el Zoom. Bueno, y lo agradezco desde la carrera de Educación y Políticas Públicas para la Primera Infancia. Agradezco también al equipo de grabación de la UNLU, que están aquí trabajando desde temprano. Y bueno, y también quiero agradecer a que esto es posible porque estamos en una universidad pública. Y bueno, el próximo lo tenemos el 11 de noviembre. Los vamos a confirmar y los vamos a invitar. Bueno, muchas gracias y cerramos aquí. Muchas gracias a todos y a todas.